Hola, en este tutorial vamos a ver cómo resolver un ejercicio de funciones trigonométricas a partir de una construcción geométrica en el software Digipad. El ejercicio nos pide determinar el periodo, el rango y el dominio de la función seno. Entonces lo que vamos a ver es primero cómo construir la función seno a partir del círculo trigonométrico y de la herramienta traza o rastro de un punto, de manera que podamos realizar un breve análisis de esta construcción y así resolver el ejercicio de una manera más fácil. Quiero mostrar entonces a qué me refiero con la herramienta trazo o rastro de un punto. Para ello vamos a dibujar un punto, vamos a desplegar su menú de herramientas, damos clic en propiedades y vemos que se activa una ventana en donde en la parte inferior nos muestra la opción activar la traza. Seleccionamos y al mover el punto vemos que se va dibujando la trayectoria que ha realizado este punto. Esto al parecer no parece muy útil, pero como veremos más adelante, va a ser de gran ayuda para poder comprender y analizar estas funciones. Bien. Lo segundo que voy a realizar es un círculo trigonométrico para poder estudiar o intentar comprender un poco más de qué se trata la función seno. Y para ello pues debemos recordar que el círculo trigonométrico es básicamente un círculo cuyo radio es 1 y del cual podemos deducir todas las funciones trigonométricas. Generalmente se dibuja en el origen del plano cartesiano, pero para poder visualizar de una mejor manera la gráfica que vamos a construir, pues voy a correr esta circunferencia o este círculo una unidad hacia la izquierda, es decir, su centro va a quedar en las coordenadas menos 1,1. Bien, vamos a realizar este punto del centro de la circunferencia, abrimos la calculadora y ponemos las coordenadas menos 1,0. Acá nos aparece la opción de punto, le damos clic y vemos que aparece este punto. Con este punto vamos a realizar una circunferencia inicialmente de cualquier radio y con ayuda de la calculadora seleccionamos la circunferencia y borramos el radio que tiene, escribimos 1, damos enter y ya aparece nuestro círculo. Entonces lo que vamos a realizar ahora es un triángulo rectángulo. Para ello vamos a poner un punto sobre la circunferencia, una recta perpendicular al eje de las abscisas que pase por ese punto, la intersección entre la recta y el eje X o de abscisas, y finalmente vamos a unir el centro del círculo con el primer punto que hicimos. Los vamos a nombrar, vamos a nombrarlos punto A, J, K y L. Quitamos esta opción y vamos a poner un último punto que es en el origen o en la intersección de la circunferencia con los dos ejes. Bien, también nombramos este punto, sería nuestro punto M. Como vemos, pues ya tendríamos un triángulo rectángulo cuyos catetos es JK y LK. Bien, y la hipotenusa es JL. Bien, entonces, recordemos que la función seno surge de su razón trigonométrica seno. Y esta nos dice que el seno de un ángulo, en este caso tomaremos el ángulo KLM, el cual es igual a la longitud del arco MJ, ¿verdad? Por ser este el ángulo central. Entonces es igual a hablar de la longitud del arco JM o del ángulo KLJ. ¿Sí? Entonces la razón trigonométrica nos dice que el seno de este ángulo es igual
a la razón entre el cateto opuesto, en este caso la longitud o el segmento JK, sobre la hipotenusa JL. Pero miremos que en este caso la hipotenusa para cualquier triángulo que se forme va a ser de 1. Es decir, que el cateto opuesto JK sobre 1 pues va a ser el cateto JK. Es decir, que el seno para cualquier ángulo va a estar determinado únicamente por el segmento JK. Bien. Entonces, con este principio pues vamos a realizar la construcción de la función. Vamos a borrar esto que acabamos de hacer, que era como para explicar un poco más o intentar deducir la función seno. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. El ángulo que acabamos de ver puede medirse en grados o en radianes. Para este caso vamos a necesitar que ese ángulo sea en radianes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es construir un punto sobre el eje de las abscisas. Bien, en este punto también lo nombramos. Este punto siempre se va a mover X. Entonces lo que vamos a hacer es crear una expresión. Tenemos esta herramienta. Lo que vamos a hacer es crear una expresión donde mostremos el valor que tiene n pues respecto a su posición en el eje X. Entonces vamos a decir que E1, la expresión 1, es igual a x de n. X de n. Bien, entonces vemos como al mover n, pues nos aparece en la expresión 1 su valor en las abscisas. Damos enter y ya tenemos esto. Bien. Lo siguiente que debemos realizar es un ángulo de amplitud dada a partir de este segmento. Entonces tomamos, perdón, a partir de este punto M, tomamos el punto, desplegamos su menú de opciones y vamos a este último cuadro que es un ángulo de amplitud dada. Damos clic y sin soltar vamos hasta L, seleccionamos la herramienta y podemos soltar en cualquiera de las partes. Bien, vemos que este ángulo, como mencioné anteriormente, está medido en grados en este caso. Entonces lo que necesitamos es que sea medido en radianes. Más adelante veremos por qué. Seleccionamos el ángulo, damos en... perdón. Vamos a las propiedades generales y de una vez nos aparece un cuadro donde podemos deseleccionar la opción ángulo en grados. Al quitar esta opción ya el programa entiende que este ángulo está siendo medido en radianes, aunque acá aparezca pues un número aparentemente en grados. Bien, lo que vamos a hacer ahora es determinar este ángulo como la posición de n. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque, como mencioné inicialmente, este ángulo es igual a la longitud de arco. Y cuando tomamos la longitud de arco debemos tomar la medida del ángulo en radianes. Es decir, lo que estaríamos haciendo es pasar esta longitud de arco sobre el eje de las abscisas. Y lo que nos va a dar esa longitud es n. Por lo que vamos a ir a la calculadora, seleccionamos el ángulo y le vamos a decir que ya no es igual a 45, sino es igual a E1. Seleccionamos directamente E1 y damos enter. Vemos entonces que al mover n, este ángulo se mueve en radianes. Bien, ahora lo que podemos hacer es
poner el punto de intersección entre la recta que me conforma el ángulo y la circunferencia. ¿Ven? Es decir, que ese punto que inicialmente teníamos para conformar el triángulo, pues va a ser quien mida esta longitud de arco. Vamos a nombrarlo también. Punto. Llamémoslo O, llamémoslo A. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos realizar o qué es lo que debemos tener en cuenta para poder finalizar nuestra construcción? Y es que este punto, vamos a hacer un punto que proyecte tanto la posición del arco o la distancia del arco MA según pues la distancia que tenga con respecto al eje de las ordenadas. Me explico. Si nosotros vemos acá, para cada ángulo que determina n, A va a tener una cierta posición en el eje de las ordenadas, en el eje Y. Y esa posición, pues, como podemos deducir, corresponde al seno de este ángulo, como lo hicimos inicialmente. Es decir, para cada ángulo, su seno, que va a estar determinado por la posición de A, ¿sí? Para cada ángulo, A va a tener una posición. Entonces lo que debemos hacer es proyectar ese punto con estas condiciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a la calculadora, ¿y cuál debería ser su abscisa? La abscisa debería estar determinada por n, ya que para cada ángulo que lo estamos representando en este eje, va a existir pues una imagen que va a depender de la ordenada de A. Entonces, vamos a hacer este punto. Entonces decimos que las ordenadas van a estar dependiendo de n y su ordenada va a depender de la ordenada del punto A. Bien, damos acá en punto y nos crea este punto que está acá. Bien, bien, verifiquemos entonces que al mover n, este punto, nombrémoslo el punto P1, punto P1 sigue la trayectoria en X de n, pero en Y del punto A. Es decir, es imagen del punto A, se refleja en el punto A en cuanto a sus ordenadas, pero se refleja, es reflejo también del punto N en sus abscisas. Bien, y aquí viene lo importante y es, para poder ver esta gráfica seno, debemos seleccionar el punto, ir a propiedades y activar su traza. Vamos a ver qué pasa entonces cuando movemos el punto N. Vamos por acá y luego vemos por acá. Vemos entonces que vamos a volver a repetirlo para que se vea mejor. Vamos hasta acá y vemos cómo para cualquier ángulo determinado por n, pues va a existir una imagen en Y, que vendría siendo el seno de ese ángulo. Bien, esta proyección, tanto de n como de A, conforman la función trigonométrica. Bien. Bien, nos queda entonces por resolver nuestro ejercicio, ya teniendo esa función. Listo, entonces comencemos con el rango de la función.
Recordemos que el rango de la función son todos los valores que toman la función para determinado x. Es decir, es el conjunto de imágenes que puede tener la función. ¿Sí? Es el rango en el eje de las ordenadas en donde se me mueve el conjunto de imágenes. Es decir, los valores que p pueden tomar en el eje de las ordenadas. Y vemos que este valor no supera el 1, ni tampoco va menos que el menos 1. El valor mínimo que toma es menos 1 y el valor máximo que toma es 1. No toma valores ni inferiores ni superiores a 1 y menos 1. Por lo que el rango, vamos a hacer un nuevo widget para escribir esto. Entonces el rango de la función seno, vamos a definirlo como R seno, es igual a el intervalo cerrado menos 1, ¿bien? ¿Por qué intervalo cerrado? Porque puede tomar el menos 1, ¿cierto? Pero también puede tomar el 1. Vemos que la traza de este punto es continua, ¿sí? No hay un momento en la gráfica en la que se ve algún espacio, por lo que toma valores tanto el 1 como el menos 1. Listo, ya tendríamos entonces el rango de la función seno. Bien, el dominio es todos los valores que puede tomar la variable x en torno al eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué valores puede tomar las ordenadas de P? Las abscisas de P. Pues como vemos, todos los números reales. Y es aquí donde importa bastante que tomemos pues como radian la unidad de medida del ángulo. ¿Sí? Entonces, para cualquier número real, como vemos acá, si nosotros siguiéramos proyectando para cualquier número real, van a ver un valor entre menos 1 y 1, donde se le asigna el seno, pues según el valor del ángulo que demos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro widget. Diremos que el dominio es igual a los números reales. Los números reales. Ya tendríamos el segundo punto. Bien, nos queda entonces determinar el periodo de la función seno. Cuando hablamos de periodo, cuando una función tiene un patrón repetitivo en su conformación. Vemos acá que esta onda que se forma es repetitivo, y si siguiéramos, si prolongáramos la recta o el eje de las abscisas, veríamos que puede continuar, además porque ya determinamos que el dominio de esa función pues son todos los números reales. Aquí también cobra importancia que tomemos el valor del ángulo como radianes, la unidad de medida del ángulo como radianes. Bien, entonces este patrón
se repite a partir de un punto. A partir de ese punto diremos que la gráfica tiene su periodo. Es decir, ¿en dónde se repite esta gráfica o dónde inicia nuevamente? ¿Dónde empieza a ser igual? En este punto de acá. ¿Sí? Vemos entonces que sube la onda, baja y llega hasta un punto donde vuelve a iniciar su recorrido. Este periodo lo podemos determinar con ayuda de este ángulo. Como vemos, este ángulo, a pesar de que el programa está reconociendo que este ángulo se está midiendo en radianes, sigue apareciendo la unidad en grados. Entonces, cuando nosotros acercamos el punto n a donde vuelve a iniciar la función o la gráfica de la función, vemos que es 360 grados. Y vemos también que en E1 es 6,29. Como E1 es la posición de n en el eje de las abscisas, entonces este 6,29 correspondería a 6,29 pi radianes, es decir, 2 pi. Es decir, 2 pi. Bien, entonces cada 2 pi o cada 360 grados se va a repetir esta onda, por lo que tendríamos finalmente que el periodo de la función seno es igual a 2. Bien, ya con esto tendríamos por terminado el ejercicio y podríamos finalizar. Muchas gracias.